Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa En tu Camino que, como ustedes, como tú sabes, lo hacemos siempre con mucho cariño, tratando de ayudarte a tu crecimiento en la fe, en la cultura, en la devoción y sobre todo para recordar que en nuestro camino, en tu camino, Dios siempre tiene algo que decirnos. Quizás una llamada de atención porque no estamos haciendo las cosas bien, o por el contrario, una palmadita diciendo vas por buen camino, o quizás un momento en que Dios nos dice detente un poco para que reflexiones las cosas, o por qué no también un momento en que profundizando en nuestra relación con los demás, Él nos invita a mejorarlas, a corregirlas o incluso a alejarnos de aquellas personas que, en lugar de estarnos haciendo un bien, nos están conduciendo a un camino equivocado. Pero en esta ocasión estamos teniendo un acercamiento a la historia sagrada que, como ya te he comentado en otros días, no es una lectura de la Biblia en una forma corrida, porque la Biblia tiene muchos libros y a veces cuando la leemos nos falta una idea de qué es lo que sucedió antes, qué es lo que sucedió después y sobre todo los momentos fundamentales en que Dios ha intervenido a lo largo de la historia para ir preparando la llegada del Mesías. A esto le llamamos historia sagrada, una especie de síntesis de lo más importante, de los personajes más importantes en la preparación a la llegada de Jesucristo. La semana pasada, de lunes a viernes, estuvimos tocando todo el tema del Antiguo Testamento y con este programa abrimos la etapa del Nuevo Testamento que tendrá sus propios números, ya que en el Nuevo Testamento llegamos al número 69. Con los eventos que tuvieron que ver con los macabeos, con Judas Macabeo. Vamos ahora al número 1, que se refiere a los 4 evangelios. La vida y la doctrina del Mesías prometido, es decir, nuestro Señor Jesucristo, fue brevemente narrada en los santos evangelios, escritos por los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. San Mateo y San Juan fueron apóstoles. Narraron las cosas que vieron con sus propios ojos y que oyeron con sus propios oídos. San Marcos fue discípulo de San Pedro. Escribió su evangelio narrando lo que había oído referir a Pedro, que sí fue testigo ocular. San Lucas fue médico. Se convirtió del paganismo al cristianismo y siguió al apóstol San Pablo. Escribió su evangelio después de haber sido informado diligentemente por los mismos apóstoles y por otras personas bien informadas con respecto a los dichos y hechos del Señor. En síntesis, recuerda, Mateo y Juan fueron discípulos de Cristo y ellos escribieron aquello de lo que fueron testigos. En cambio, Marcos y Lucas no fueron testigos directos, sino que escribieron aquello que otros apóstoles les contaron, y esto lo hicieron por inspiración divina. Número 2. La Anunciación. Vivía en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea, una virgen de nombre María, casada con José, varón justo. Ambos eran descendientes del rey David. A pesar de ser de sangre real, eran pobres pero virtuosos. María era la obra maestra salida de las manos de Dios. En aquel entonces todos esperaban la venida del Mesías. María la suspiraba con los deseos más ardientes de su corazón e imploraba su venida con la más ferviente oración. Y he aquí
que un día se le apareció el arcángel Gabriel y la saludó con gran reverencia. «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». María, como era humilde, se turbó al oír estas palabras de alabanza, y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí que concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». El ángel además le aseguró a María que, al ser madre, seguiría siendo virgen, porque Jesús vendría al mundo de un modo milagroso, por obra del Espíritu Santo. Y en confirmación del gran milagro que en ella se verificaría, le dijo que también Isabel, su prima, por una gracia particular del Señor, al cabo de poco tiempo, tendría un hijo. María entonces contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel desapareció. En aquel mismo momento, el Hijo de Dios, esto es, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó, es decir, tomó cuerpo y alma en el seno purísimo de Santa María Virgen. Reflexión. La gracia divina es requisito indispensable para agradar al mismo Dios. ¿Apreciamos en su justo valor este don que el Señor nos ofrece por medio de los sacramentos? Número 3. La visitación de María a Santa Isabel. En su coloquio con el ángel, María supo que Isabel no tardaría en ser madre, por eso dejó Nazaret y apresuradamente fue a visitarla para prestarle sus servicios. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír su saludo, Isabel fue llena del Espíritu Santo, conoció el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios obrado en María y exclamó: «Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?». María, en lugar de engreírse por la alabanza, se humilló y bendijo a Dios con el canto sublime del Magnificat. Dijo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la bajeza de la esclava. Y ved aquí el motivo por que me tendrán por dichosa todas las generaciones, pues ha hecho en mí cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso». Reflexión. Por la presencia de María, San Juan Bautista recibió la gracia santificante desde antes de nacer. Nosotros la recibimos en el bautismo. También gracias a María, que aceptó ser madre del Redentor. Número 4. San Juan Bautista. Dios había predicho que inmediatamente antes del nacimiento del Mesías, mandaría un hombre cuya labor prepararía los ánimos para recibirlo. Este fue Juan Bautista. He aquí el maravilloso relato de su nacimiento. El sacerdote Zacarías, esposo de Isabel, no había tenido ningún hijo ni tenía esperanza de tenerlo. Un día, mientras el pueblo oraba en el atrio del templo, Zacarías entró al lugar santo para ofrecer el incienso a Dios, cuando he aquí que a la derecha del altar se le apareció un ángel que le dijo: «Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Isabel te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Él será grande a los ojos de Dios e irá delante del Salvador con el espíritu y el poder de Elías». Zacarías no creyó. El ángel añadió: «Yo soy Gabriel. Porque no has creído a mis palabras, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas». Cuando Zacarías salió del templo, no podía hablar, por lo que todos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Solo les hacía señas y quedó mudo. A su tiempo, Isabel dio a luz un niño y los parientes querían darle el nombre de Zacarías. Isabel, al contrario, insistía en que se llamase Juan. Entonces interrogaron al padre. Zacarías escribió en una tablilla: «Juan es su nombre».
En ese momento, con maravilla de todos, recuperó el habla. Agradecido por estos beneficios, entonó al Señor este himno: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza, pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que los sirvamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo que será su salvación, pues van a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Juan creció santificándose cada vez más y vivió retirado y solo en el desierto casi hasta la edad de 30 años. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior estuvimos hablando del número 4 de la historia sagrada, que se refiere a Juan Bautista y su nacimiento. Y la reflexión en torno a que él vivió retirado y solo en el desierto casi hasta la edad de 30 años, nos dice lo siguiente: Juan, viviendo alejado de todos, creció en santidad. Nosotros, para ser buenos y conservarnos en la gracia de Dios, debemos apartarnos de las ocasiones próximas de pecado que muchas veces nos presentan la prensa, el cine, la radio, la televisión y aquellos que se dicen amigos, pero en el fondo nos invitan a caer en el mal. Número 5. Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. María, por su profunda humildad, no había manifestado a nadie, ni siquiera a San José su esposo, el gran misterio que se había obrado en ella. Pero un ángel se le apareció en sueños a San José y le dijo que María, por obra del Espíritu Santo, iba a ser la madre del Hijo de Dios y que diera a éste el nombre de Jesús. Mientras tanto, el emperador de Roma, César Augusto, publicó un decreto con el cual mandaba que se hiciera un censo en todo el imperio. En fuerza de esta ley, todo súbdito de Roma debía empadronarse en la ciudad de su propio origen. María y José
eran descendientes de David, el cual había nacido en Belén. Por consiguiente, desde Nazaret tuvieron que partir a Belén para empadronarse. Cuando llegaron a Belén después de 150 kilómetros de camino, había ya tanta gente que no encontraron albergue en ningún lugar y tuvieron que salir de la ciudad para resguardarse en un establo. En este establo, a medianoche, nació como hombre el Hijo de Dios. María, en un ímpetu de amor, lo estrechó contra su corazón, lo adoró como su Dios, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Este gran acontecimiento la Iglesia nos los recuerda con la fiesta de Navidad. Reflexión. El dueño del mundo que nació tan pobre, en un establo, y cuya cuna fue un pesebre, nos enseña la humildad y a no hacer consistir la felicidad en las riquezas, ni en los honores, ni en los placeres del mundo. Número 6. Los pastores. A la hora del nacimiento del Salvador, unos pastores estaban cuidando sus rebaños en aquellas comarcas. Repentinamente, un gran resplandor los envolvió. Apareció un ángel del Señor y les dijo: «Vengo a anunciarles una nueva que será motivo de gran gozo. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Él es el Cristo, el Señor. Vayan a Belén. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». Cuando el ángel terminó de hablar, un coro de espíritus celestiales se unió a él y decían: «Gloria a Dios en lo alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Después, los ángeles, cantando, subieron al cielo y los pastores apresuradamente fueron a Belén. Tal como el ángel les había dicho, encontraron con María y José al niño recostado en un pesebre, y al verlo se convencieron de cuanto les había dicho el ángel acerca de ese niño. Lo adoraron y, llenos de alegría por lo que habían visto, regresaron a sus rebaños, alabando y glorificando a Dios. Reflexión. Los primeros en ser atraídos a Jesús fueron los pastores, gente pobre pero sencilla y buena. Así, Jesús nos enseña a amar a los pobres. Quien ama a los pobres ama a Jesús. Quien desprecia a los pobres desprecia a Jesús. Número 7. La circuncisión. 8 días después de su nacimiento, el niño Dios fue circuncidado y le fue impuesto por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Él salvaría al mundo de sus pecados, pero a costa del sufrimiento. Desde su nacimiento, Jesús comenzó a sufrir. El frío y la inclemencia del tiempo, la pobreza, la circuncisión prescrita por la ley de Moisés. La fiesta de la circuncisión, que se celebra los primeros días de enero, nos recuerda las primeras gotas de sangre que Jesús derramó por nuestra salvación. Reflexión. ¡Oh amor tan grande! Jesús ya desde niño comienza a derramar su sangre por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos por él? Número 8. Los magos. Los judíos habían difundido por todo el oriente sus esperanzas mesiánicas. Por esto, los orientales tenían conocimiento del esperado Mesías, rey de los judíos, el cual, según ellos, como todos los grandes hombres, debía tener una estrella que presagiara su destino. De este modo, los magos, sabios orientales, atraídos por una estrella maravillosa, emprenden la búsqueda del Salvador. Pero a cierto punto, la estrella se les desapareció y en Jerusalén, naturalmente, se dirigieron al palacio real para tener noticias del niño que debía ser rey. Se presentaron al rey Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarlo. Herodes, que no tenía ningún hijo recién nacido, sospechó que los magos buscaban al Mesías. Temió que el Salvador viniese a quitarle el reino y se turbó. Llamó a los sacerdotes y les preguntó: ¿dónde nacerá el profeta? ¿Dónde nacerá el Cristo?
Ellos contestaron: una profecía del profeta Miqueas dice que nacerá en Belén. Con esta respuesta, Herodes llamó secretamente a los magos. Se informó del tiempo en que la estrella se les había aparecido y después les dijo: vayan a Belén, busquen con diligencia al niño y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber porque también yo quiero ir a adorarlo. Esto lo decía para engañar a los magos, pues por el contrario, deseaba su muerte. Los magos partieron y he aquí que la estrella aparece nuevamente en el cielo delante de ellos y se detiene en el portal donde estaba Jesús. Al entrar, encontraron al niño con María. Se arrodillaron delante de él, lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Cuando tuvieron que regresar los magos, en sueños, recibieron el aviso de que no volvieran a Herodes y regresaron a su país por otro camino. La fiesta de Epifanía fue instituida para recordar especialmente la adoración de los magos. Reflexión. Los magos, para encontrar a Jesús, hicieron un largo y penoso viaje. Imitémoslos y visitemos con frecuencia a Jesús en el templo y también recibámoslo muchas veces en la Sagrada Comunión, aun cuando tengamos que levantarnos temprano o caminar mucho. En recompensa, Jesús colmará nuestros corazones de felicidad y nos dará su gracia. Número 9. La presentación de Jesús al templo. Dios había dado a Moisés el mandato de que cada hijo primogénito fuese consagrado al Señor y presentado al templo 40 días después de nacido. En esta ocasión, la madre, si era rica, debía ofrecer en sacrificio a Dios un cordero y una paloma. Si era pobre, 2 tórtolas o 2 pichones. María, aunque no estaba obligada, se sujetó a esta ley y a los 40 días, acompañada de San José, llevó a Jesús al templo. Vivía entonces en Jerusalén Simeón, un santo varón que había recibido de Dios la promesa de que no moriría sin ver antes al Salvador. Guiado por el Espíritu Santo, un día Simeón se dirigió al templo. Fue el mismo día en que María hacía a Dios la ofrenda de Jesús y cumplía la ley de la purificación. Simeón vio al niño, lo tomó entre sus brazos y lleno de gratitud hacia Dios por la gracia recibida, entonó un magnífico canto al Señor, exclamando: «Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador». Reflexión. Bienaventurados los brazos de Simeón, que merecieron sostener al niño divino. Pero aún más bienaventurada es el alma que comulga dignamente, porque ella y el Verbo forman una misma cosa. Vamos a ir a un breve corte y regresaremos enseguida para tocar el punto número 10, que será precisamente lo que Herodes manda hacer cuando no encuentra al niño Jesús. Regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer
a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar en este programa En tu Camino. Y vamos ahora ya al número 10, que tiene que ver con la degollación de los inocentes. Una noche, un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Allá te quedarás hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarle». En efecto, el cruel Herodes había esperado durante algún tiempo que los magos volvieran de Belén, pero viéndose burlado, montó en cólera y dio a sus soldados la orden de que mataran a todos los niños menores de 2 años que hubiera en Belén y sus contornos. Los soldados ejecutaron la orden del pérfido rey. De improviso llegaron a Belén, entraron en las casas, sacaron a los niños de sus cunas, los arrebataron de los brazos de sus madres y los degollaron. En Belén y las cercanías se oyeron llantos desesperados y gritos angustiosos de madres desoladas por la muerte de sus hijos. Herodes creía que el niño Jesús no escaparía de esta bárbara carnicería. Vana astucia. José, obediente al aviso del ángel, se encontraba ya lejos con su esposa María y el niño Jesús salvo. Algunos años después, cuando el ángel se apareció de nuevo a San José y le dijo que Herodes había muerto, la Sagrada Familia volvió de Egipto a la casita de Nazaret. Reflexión. Herodes tenía una intención mala y quería ponerla en práctica. También es pecado el solo deseo de cometer el mal. Con la oración y la huida de las ocasiones malas, podemos muy bien evitar los pensamientos y los deseos malos. Y antes de avanzar hacia el número 11, solamente quiero responder algunas preguntas que algunos de ustedes me hacen. Me preguntan, ¿cómo es posible que si Herodes murió antes de que la Sagrada Familia regresara a Nazaret, estuviera también presente cuando Pilato estaba condenando a Cristo, cuando Pilato mandó a Cristo a Herodes? Bueno, muy buena pregunta. Hay que recordar que en aquel tiempo había lo que conocemos como dinastías, es decir, una misma familia o sus herederos podían tomar el mismo nombre para indicar que era la misma familia la que estaba reinando. De tal manera que Herodes, el del tiempo de los Reyes Magos, es uno, Herodes el Grande. En cambio, al otro, al que vive cuando Cristo es adulto, se le conoce simplemente como Herodes. La otra pregunta que yo les haría más bien a ustedes es: si todos los niños que vivían en la zona de Judea fueron asesinados, entonces ¿por qué Juan el Bautista, que también era un niño que tenía menos de 2 años, por qué se salvó? Bueno, la Sagrada Escritura no nos dice nada. Encontramos 2 tradiciones. A mí me parece que la que les voy a decir primero sería la más viable. Yo pienso que como María y José conocían perfectamente a Isabel y a Zacarías y sabían que ellos tenían un hijo y Belén estaba muy cerca de la zona donde vivía Zacarías e Isabel, acudieron primero con ellos para anunciarles esta terrible noticia y seguramente Juan Bautista pequeño, juntamente con sus padres, acompañarían a José y a María a Egipto, donde estuvieron mientras el pequeño Juan y Jesucristo niño iban creciendo. Otra tradición que se cuenta en el lugar donde nació Juan Bautista es que cuando se acercaban los soldados, un ángel le pidió a Isabel que tomara al niño y se escondieran detrás de una roca. La roca creció de tal manera que
tapó a la madre y al hijo, y por esta razón el pequeño Juan se salvó. Vamos al número 11. Jesús en el templo. A la edad de 11 años, Jesús, el divino niño de Nazaret, fue con María y José al templo de Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua y orar en la casa de su Padre Celestial. Terminadas las fiestas, que duraban 7 días, María y José emprendieron el viaje de regreso, pero Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo advirtieran. El día de la partida por la mañana, los peregrinos se reunían en el templo para la oración. Luego, los hombres salían en comitiva separados de las mujeres. Estas salían después y viajaban juntas separadas de los hombres. Los niños podían ir con los unos o con las otras. María creía que su hijo iría con José, y José a su vez pensaba que Jesús iría con María. Por la noche, cuando las dos comitivas se juntaron para pernoctar, María y José notaron que faltaba Jesús. Inmediatamente lo buscaron entre los parientes y conocidos de la comitiva, pero nadie lo había visto aquel día. Angustiados y llenos de ansiedad, regresaron a Jerusalén. Con diligencia, anduvieron buscando y hasta el tercer día, con inmensa alegría, lo encontraron en el templo. El niño Jesús estaba sentado en medio de los doctores que explicaban la ley divina. Jesús los escuchaba, los interrogaba y contestaba a sus preguntas en modo tal que todos se maravillaban de sus respuestas. María se acercó a Jesús y delicadamente le dijo: «Hijito, ¿por qué has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te hemos andado buscando». Jesús respondió: «¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas que miran al servicio de mi Padre Celestial?». La reflexión para este número es la siguiente. Jesús estuvo sujeto a María y a José y los obedecía con amor filial, pero al tratarse de la voluntad de su Padre Celestial, no titubeó en hacerla, aunque para ello haya tenido que contristarlos. Así los hijos deben estar sumisos a sus padres, y al tratarse de la vocación, es decir, la voluntad de Dios, también deben seguirla, aun cuando debieran contrariar la voluntad de sus padres. Número 12. Vida privada de Jesús. Jesús, a su regreso de Jerusalén, vivió en Nazaret cerca de 30 años sin atraer la admiración de los hombres. Él, nuestro Maestro, debía enseñarnos el camino del paraíso y nos lo enseñó primero con el ejemplo, en la casita de Nazaret, después con la palabra en los 3 años de predicación durante su vida pública. El Santo Evangelio nos dice que en todos esos años Jesús obedeció a María, su madre, y a San José, su padre putativo y custodio. También nos dice que a medida que crecía en edad, otro tanto crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Jesús obedeció. El que gobierna el cielo, la tierra y todo el universo, obedecía en todo a María y a José. Jesús trabajó. Él, que todo lo sabía, quiso aprender de José el humilde oficio de carpintero. Después de la muerte de su padre putativo, siguió trabajando para ganarse el sustento de su casa. Él, que sin fatiga provee de alimento a todas las criaturas, quiso ganárselo con el sudor de su frente. Jesús santificó el trabajo con la oración porque en la pequeña y humilde casita de Nazaret se oraba. Jesús y María estaban siempre en íntima y dulcísima unión con Dios. Jesús además crecía en sabiduría y gracia. Él, sapientísimo, iba poco a poco manifestando cada vez más su sabiduría. Él, santísimo, cada día daba a conocer mejor su santidad. Con su ejemplo, Jesús nos indica el deber que todos tenemos de crecer en bondad y virtud. La reflexión que nos hace este número 12 es la siguiente. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Nos hacemos cada día más buenos y virtuosos? Si la conciencia nos dice sí, prueba es ello de que crecemos en sabiduría y gracia, de que imitamos a Jesús. Solo un breve comentario antes de ir al corte.
En el pueblo judío, cuando los niños cumplen 12 años se consideran ya mayores de edad. Entre los 12 y los 13 se considera que ya pueden participar en la sinagoga, no solamente escuchando la palabra de Dios, sino también leyéndola y haciendo algunos comentarios. Precisamente por esta razón, se entiende que Jesucristo en el templo de Jerusalén podía acercarse a los doctores de la ley y hacer quizás alguna lectura o también pregunta o comentario. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros y hemos avanzado en estos primeros bloques del programa en todo lo que los evangelios nos hablan acerca de la infancia de Jesucristo. ¿Por qué no nos hablan más? Simplemente porque son las acciones y las palabras de Jesucristo como adulto, después de haber sido bautizado y recibir el Espíritu Santo, las que son necesarias para poder encontrar la salvación. Hubiera sido maravilloso enterarnos de más detalles de qué hacía el niño Jesús, qué le gustaba comer, a qué jugaba, cómo se divertía, cómo aprendió el trabajo en la carpintería y muchos detalles más. Sin embargo, recordemos que los evangelios no son libros de anécdotas, no son libros de una historia común y corriente, sino son libros que nos enseñan el camino para nuestra salvación. Y con lo que nos dice el Evangelio de San Lucas particularmente y los otros evangelios, entendemos que la palabra de Dios prometida por los profetas se va cumpliendo, se va realizando y llega el momento en que Jesucristo tenga que comenzar su vida pública a partir de los 30 años de edad. Por esta razón, vamos al número 13 de Historia Sagrada. Jesús es bautizado. Juan Bautista, que desde pequeño movido por el Espíritu Santo se había retirado al desierto, un buen día se presentó en las riberas del río Jordán. Vestía una túnica de piel de camello ceñida por una cintura de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Recorría el desierto y las riberas del Jordán por donde cruzaban los caminantes y los exhortaba: hagan penitencia, preparen el camino del Señor porque el reino de los cielos está cerca. La fama de este hombre extraordinario, hasta entonces desconocido,
pronto se extendió por todas partes y grandes multitudes de personas de todas las clases sociales acudían al Jordán para escucharlo. Juan convertía a los pecadores y los bautizaba con el bautismo de penitencia. A la vista de las conversiones que se obraban por su predicación, muchos creían que él era el Mesías, pero Juan decía: no, yo no soy el Cristo. Él está en medio de ustedes y ustedes no lo conocen. Yo los bautizo en el agua, en señal de penitencia, de arrepentimiento, pero después de mí vendrá uno que es más que yo, a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Un día, también Jesús se presentó a recibir el bautismo. Juan, iluminado por Dios, lo reconoció y dijo: Señor, soy yo quien debe ser por ti bautizado, ¿y vienes tú a mí? Y Jesús respondió: Sí, Juan, es conveniente que tú me bautices. Bajaron al agua y Juan bautizó al Señor. Apenas había salido Jesús del agua, se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. En el bautismo de Jesús, la Santísima Trinidad se manifestó en forma sensible. El Padre, desde el cielo, dejó oír su voz. El Hijo, allí presente, fue bautizado. El Espíritu Santo lo indicó descendiendo sobre él. Jesús se humillaba haciéndose pasar por pecador, pero Dios lo exaltaba proclamándolo su verdadero Hijo delante de las multitudes. Reflexión: el que se humilla será exaltado. Este es mi Hijo predilecto. También nosotros nos hemos hecho hijos de Dios en el bautismo. Vivamos dignamente para agradar a Dios. El cielo se abre también para nosotros. A él entraremos después de la muerte si ahora vivimos bien. Número 14. Jesús es tentado por el demonio. Después de haber recibido el bautismo de Juan, Jesús se retiró al desierto y por 40 días y 40 noches consecutivas ayunó. O sea, no probó alimento ni bebida. Así que, terminados aquellos días, tuvo hambre. El demonio, que deseaba cerciorarse de si Jesús era el verdadero Mesías, se le acercó para tentarlo y Jesús se dejó tentar. Le dijo el demonio: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas peñas se conviertan en panes. Jesús respondió: No solo de pan vive el hombre, sino que su alimento es toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo transportó sobre la cúpula del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está que los ángeles te sostendrán en sus manos y no te harás mal alguno. Jesús respondió: Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio de nuevo lo tomó y lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y sus magnificencias. Todo esto te daré si tú, postrado delante de mí, me adoras. Entonces Jesús dijo: Vete de aquí, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces el diablo se retiró, y los ángeles se acercaron a Jesús y le sirvieron. Jesús pasó nuevamente por el Jordán, y Juan, al verlo, lo presentó a la multitud de sus oyentes diciendo: He aquí al Cordero de Dios, he aquí al que quita los pecados del mundo. Reflexión: el Señor permitió que el demonio lo tentara para enseñarnos a vencer las tentaciones. En las tentaciones, volvamos nuestro recuerdo a Jesús, a los mandamientos, e invocando la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen, las venceremos. Número 15. Jesús llama a los discípulos y elige a los apóstoles. Juan Bautista con su predicación había preparado al pueblo para recibir a Jesús, y a éste lo había presentado a las multitudes como el Salvador del mundo. Santiago y Andrés, habiendo sabido tal cosa por boca del Bautista,
dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Andrés tenía un hermano llamado Simón. Pronto fue en su busca y le dijo: «Hermano, hemos encontrado al Mesías», y lo condujo a Jesús. El Señor miró a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, de ahora en adelante serás llamado Pedro». A la mañana siguiente, Jesús encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». También Felipe condujo al Salvador a Natanael. Jesús, mirándolo, añadió: «He aquí a un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño». Natanael le preguntó: «¿Cómo me conoces?». Y Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas al pie de la higuera». Natanael, maravillado, exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel». Jesús añadió: «Tú crees porque te he dicho que te he visto al pie de la higuera, pues verás cosas mayores que estas». Como estos primeros hombres, muchos otros, tan pronto como oyeron las enseñanzas y vieron los milagros de Jesús, desearon hacerse sus discípulos. Entre sus discípulos, Jesús, después de una noche pasada en oración, escogió 12 que llamó apóstoles. Ellos son Simón o Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, Judas hermano de Santiago y Judas Iscariote, el que fue después del traidor. Los apóstoles, a la primera llamada de Jesús, abandonaron todo y lo siguieron. De pescadores de peces pasaron a ser pescadores de hombres. Jesús tuvo particular cariño para sus apóstoles. Los tuvo siempre cerca de sí, los instruyó de modo especial, les dio el poder de expulsar los demonios de los posesos y de curar a los enfermos. Más tarde, los elevó a la más alta dignidad, dándoles su mismo poder. Sobre todos, elevó a Pedro, constituyéndolo jefe de los apóstoles y su vicario en la tierra. Reflexión. Cada uno de nosotros recibe de Dios un llamado especial, o sea, una vocación del todo particular. Por ejemplo, el matrimonio, el celibato en el mundo, el estado religioso o sacerdotal. Aprendamos a corresponder pronto y con alegría a dicho llamado, como lo hicieron los apóstoles. Con este tema de el llamado a los discípulos o elección de los apóstoles, concluimos el día de hoy el programa y nuestro tema de historia sagrada. El día de mañana lo continuaremos iniciando con las bodas de Caná. Gracias por estar con nosotros. Le pido a Dios que les bendiga y que tengan una maravillosa jornada. Hasta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para seguir conociendo la historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Santificado
En tu camino, un programa para encontrar la meta.